actividades que tenemos programados con el CONCITEC en la Semana Nacional de la Ciencia 2023. La Universidad Nacional Agraria de la Selva, a través del Vicerrectorado de Investigación y la Unidad de Gestión de Investigación, vienen desarrollando actividades descentralizadas al conmemorarse un año más de la Semana Nacional de la Ciencia, cuyo propósito es promover la investigación que se desarrolla en cada universidad. Esta actividad se viene desarrollando pues entre todas las universidades del país y estamos saliendo en estos momentos en la plataforma de CONCITEC a nivel nacional. En ese sentido, en esta fecha tenemos programado desarrollar las conferencias ofrecidas por los docentes RENACIT. Ellos nos van a exponer los trabajos de investigación culminados o algunos que están en desarrollo de sus respectivas áreas. En ese sentido, en esta oportunidad ha sido invitado el doctor Jaime Basilio Atencia, a quien voy a hacer la presentación. Él es ingeniero en industrias alimentarias, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Es magíster en tecnología de alimentos, egresado de la Universidad Agraria La Molina, y el doctorado en ciencia de alimentos, también egresado de la Universidad Agraria La Molina. Actualmente es docente de la UNAS en la categoría de RENACIT, ¿no? Entonces, el distintivo profesional es especialista en la siguiente línea de investigación: vida útil, cinética, deterioro, antioxidantes, optimización, HPLC, optimización de alimentos, extracción de alimentos, proyectos de investigación aprobados por CONCITEC. Actualmente, recientemente ha obtenido su equipo de investigación, inclusive la aprobación de un proyecto de fondos concursables en base a Prociencia. Desde ahí nuestro agradecimiento, nuestras felicitaciones al doctor Jaime Basilio por estar contribuyendo en el desarrollo de la investigación en nuestra universidad. Entonces voy a dar pase al doctor Jaime Basilio Atencio, quien va a hacer la presentación del tema cinética de ganancia de humedad de alimentos procesados. Entonces les dejo con ellos, y a ustedes, señores participantes, también les da cordial bienvenida, ¿no?, por su tiempo y invitarles que al término habrá unos 10 minutos para poder hacer una conversación o hacer las preguntas respectivas con referencia a la ponencia. Muy bien, entonces adelante, doctor Jaime Basilio. Bien, muchas gracias, doctor Tomás, el director de investigación. Le agradezco la invitación para esta exposición. Voy a comenzar con la ponencia respectiva. Gracias. Por favor, si me confirma si se puede ver la pantalla. No tiene que compartir, doctor, no comparte bien. Ahora sí, excelente. Ya. Gracias. Bien, estimados participantes de este programa, diríamos, de la ciencia, auspiciada por el CONCITEC. En esta oportunidad quiero mostrarles un poco los trabajos que se está realizando en un tema que es la cinética de ganancia de humedad de alimentos procesados. Vamos a ver un poco la parte teórica y luego veremos algunos trabajos de investigación que se está realizando en ese tema.
Quería, por favor, si me confirman si se me escucha. Sí, doctor Basilio, está bien, adelante, adelante. Gracias. Bien, entonces tenemos los alimentos procesados, especialmente alimentos secos, ¿no? Estos alimentos secos tienen una particularidad, ¿no? Justamente su tiempo de vida o la vida útil que tienen estos alimentos está definida muchas veces por la cantidad de agua que tienen, o sea, la cantidad de agua que va a ganar, ¿no? Estos alimentos secos dependen de la humedad que van ganando y eso va a limitar su tiempo de vida. ¿Y por qué no? ¿Por qué va a limitar su tiempo de vida? Debido a la pérdida de crocancia, ¿no? Hay muchos alimentos que un factor de calidad es la crocancia, ¿no? Llámese galletas, chifles, ¿no? Snacks, ¿no? Y también otro punto importante es que las condiciones de humedad están definidas o definen el crecimiento microbiano. O sea, si el alimento gana humedad, los factores de deterioro, especialmente el crecimiento microbiano, se ve acelerado, ¿no? Por lo tanto, existe un límite de humedad que tienen estos alimentos, ¿no? Si nosotros pasamos ese límite de humedad, entonces estos alimentos pues están en un proceso de deterioro, ¿no? Aquí podemos ver algunos, por ejemplo, algunos parámetros que podríamos medir en cuanto a textura, ¿no? La textura, diríamos instrumental, lo podemos medir con un texturómetro en la cual me puede decir o puedo relacionar la crocantez del alimento. Ustedes pueden notar aquí que los alimentos que tengan menos humedad, y lógicamente medido esto en actividad de agua, cuanto menos la actividad de agua, entonces la fuerza que necesitan para quebrar estos alimentos es mayor, ¿no? Entonces significa que la crocancia está relacionada con la actividad de agua y lógicamente la actividad de agua está relacionada con la humedad, ¿no? Podemos notar aquí, por ejemplo, que hay diferentes tipos de elaboración de patatas fritas o papas fritas puede dar diferentes niveles de crocancia, ¿no? La crocancia, bueno, básicamente es una medida sensorial, ¿no? Pero nosotros podemos relacionar eso con medidas instrumentales. Otro punto es la ganancia de humedad, nos aumenta la actividad de agua, ¿no? Y esta actividad de agua va a permitir el crecimiento microbiano. Nosotros podemos medir la actividad de agua, ya existen equipos que pueden medir la actividad de agua. Aquí en la universidad, en la UNAS, disponemos de este equipo de medida de actividad de agua, que es un Rotronic, ¿no? No tenemos el texturómetro, pero estamos justamente en estos días a aprobar la compra de un texturómetro, ¿no? Particularmente yo he trabajado con texturómetro en la Universidad Agraria de La Molina, ¿no? Entonces, pero ya nosotros vamos a exponer aquí en nuestra universidad, ¿no? Bueno, esos son dos puntos importantes. ¿Por qué tengo que estudiar la ganancia de humedad, ¿no? ¿Qué sucede en un alimento seco que está empacado, ¿no? Tenemos la humedad que está en el medio ambiente. La humedad, esta humedad está medido por su humedad relativa, ¿no? Y tenemos una humedad dentro del empaque que está dado por el alimento. Y esto va a definir su actividad de agua. Como el alimento es seco, entonces, ¿qué va a suceder, no? El agua que está en el medio ambiente va a ingresar al alimento, va a ingresar al alimento. Entonces nos damos cuenta que una barrera que impide que el agua que está en el medio ambiente ingrese al alimento es el empaque, ¿no? Entonces el empaque nos define, o sea, es un factor, diríamos, uno de ellos, ¿no?
que va a definir la transferencia de agua que existe del medio ambiente hacia el alimento. Además del empaque, nos va a, diríamos, definir de qué manera va a ingresar el agua del medio ambiente al alimento, es la diferencia de presiones, ¿no? La diferencia de presión que existe entre el medio ambiente y la presión que existe en el alimento. Esas presiones están definidas por la actividad de agua en el alimento y por la humedad relativa en el medio. Entonces, puedo darme cuenta que la ganancia de humedad, o sea, cómo va a aumentar la humedad aquí en el alimento, va a depender básicamente del empaque, de la humedad relativa del medio ambiente y la actividad de agua del alimento. Entonces, existe una interacción de esos factores, ¿no? Bien, entonces hablemos un poquito del empaque, ¿no? El empaque usualmente tenemos el polietileno, el polipropileno, el poliestireno, ¿no? Pero en forma general podemos decir que son polímeros, ¿no? Son polímeros. Estos polímeros pueden estar, esos polímeros pueden estar distribuidos de diferentes formas, ¿no? Si están ordenados, ¿no? Decimos que están los polímeros distribuidos en un estado cristalino, ¿no? Y si están desordenados, están en un estado amorfo. ¿Qué particularidad tiene estos, no? Si están en un estado cristalino, estos polímeros, ¿no? Algo importante que tenemos es que funcionan como barrera, ¿no? O sea, son menos permeables, ¿no? No dejan pasar el agua, ¿no? Ahora estamos hablando del agua, ¿no? Pero también hay otros gases que se transfieren en los alimentos, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, ¿no? Por ejemplo, el CO2, cuando hablamos que vamos a empacar alimentos, frutas, por ejemplo, dentro de un empaque, ¿no? Entonces, esa barrera, esa permeabilidad, es mayor cuando es cristalino, ¿no? O sea, disculpen, menor, ¿no? O sea, es más barrera, ¿no? No deja pasar el agua, ¿no? Si está en un estado amorfo, es más permeable, ¿no? Más permeable. Eso es un punto importante, ¿no? Otro punto importante es la polaridad que tiene estos empaques, ¿no? Podemos hablar que los empaques como el polietileno, que es no polar, entonces pueden pasar, dirían, las moléculas no polares, ¿no? Como el oxígeno o el CO2, ¿no? Pero es una barrera mayor para las polares, como es el agua, ¿no? Entonces, si hablamos en este momento solamente de agua, ¿no? Podríamos hablar de oxígeno, de CO2, etc., ¿no? Bueno, entonces lo que estamos viendo, ¿no? La polaridad va a impedir que estas moléculas de agua atraviesen este empaque, ¿no? Adicionalmente a eso, en los diseños de los empaques, nosotros podríamos poner varios tipos de materiales juntos, ¿no? Debemos tener en cuenta que para que los materiales se puedan pegar entre ellos, debemos analizar la polaridad, ¿no? O sea, si son polares, por ejemplo, estas dos superficies de los dos empaques, podemos unirlos, ¿no? Pero si no es así, pues es un poco más complicado poder unirlos, o sea, hacer los empaques juntos. Algo que se ve mucho en los alimentos, en los snacks, ¿no? Son los empaques metalizados, ¿no? Estos empaques metalizados tienen adición, por ejemplo, de un proceso de metalización en la cual es como una especie de pintarlo, ¿no? Con un metal. Si analizamos la permeabilidad de estos empaques, por ejemplo, para el polipropileno, ¿no? Si lo hacemos un polipropileno bioorientado, o sea, mejor dicho, ordenamos esas moléculas
del monómero, del etileno, entonces va a mejorar su barrera, ¿no? O sea, en otras palabras, va a disminuir su permeabilidad al oxígeno y su permeabilidad al agua, ¿no? Pero si le pasamos un proceso de metalización, estos barreras van a aumentar, ¿no? O sea, va a disminuir su permeabilidad al oxígeno y también al vapor de agua. Bien, pero entonces nosotros lo que necesitamos saber es la permeabilidad, ¿no? Eso es un punto muy importante en una investigación de estos, ¿no? La permeabilidad. Y también si hablamos de repente, actualmente se habla bastante de empaques biodegradables, ¿no? Muchos están investigando nuevos empaques, ¿no? Entonces es importante conocer la permeabilidad del empaque, ¿no? Nosotros en laboratorio lo medimos, diríamos, con el método fundamental, el método ASTM. ¿Ya? ¿Cuál es la idea, no? Es de un dispositivo donde nosotros podríamos poner aquí dentro de un envase con un área definida, un desecante internamente, ¿ya? Y poner el empaque en la superficie, ¿no? Y lo ponemos en una atmósfera de humedad relativa controlada, ¿no? Y medimos la cantidad de agua que atraviesa ese empaque, ¿no? El flujo de agua que atraviesa, como hemos establecido una diferencia de presiones al establecer la humedad relativa del medio y un desecante internamente, podemos determinar la permeabilidad del empaque, ¿no? Bueno, eso es un método fundamental y es un método, diríamos, que se puede hacer en laboratorio, ¿no? Sin embargo, existen equipos, ¿no? Que pueden hacer eso, ¿no? Equipos, como por ejemplo el Thermatran, ¿no? Es un equipo que me permite medir la permeabilidad del empaque, la permeabilidad al agua, ¿no? En este equipo, básicamente lo que hacen es poner el empaque, hacer circular nitrógeno seco a través del empaque, por un lado, y tener un sensor de humedad del empaque, o sea, de humedad del nitrógeno, ¿no? O sea, el nitrógeno entra seco, atraviesa este espacio y sale húmedo, ¿no? Entonces hay un sensor que mide la humedad de este nitrógeno. Por el otro lado de esta cabina le adicionan vapor de agua, ¿no? A una determinada humedad relativa, ¿no? Y entonces este vapor de agua que atraviesa este sistema nos permite calcular la permeabilidad de ese empaque. Lógicamente estos son equipos ya, pues, ¿no? Sofisticados, podríamos decir así, ¿no? De igual manera para el oxígeno, ¿no? Para el oxígeno también hay equipos que nos permiten hacer circular oxígeno por un lado y hacer circular nitrógeno por otro lado, ¿no? Entonces, este nitrógeno, el oxígeno que va a atravesar este empaque puede ser medido, ¿no? En este lado, por sensores colorimétricos, ¿no? O sea, son sensores que tienen medidas eléctricas, ¿no? Con eso yo puedo saber la permeabilidad del empaque. Bueno, esos son ya equipos sofisticados. Nosotros trabajamos con el método fundamental, ¿no? Sería interesante tener estos equipos, ¿no? Bueno, hablemos un poco del mecanismo de ganancia de humedad, ¿no? O sea, qué es lo que sucede en el empaque, ¿no? Cómo es que atraviesa y cómo puedo calcular eso, ¿no? Cómo puedo predecir eso, ¿no? Básicamente ocurre lo que pasa, la humedad, el agua pasa a través del empaque, puede ocurrir dos cosas, ¿no? A través de micro agujeros, que podría ser inclusive defectos del empaque, o si el empaque está correctamente, entonces el agua va a atravesar a través de un proceso de permeación, ¿no? Entonces hablemos de la permeación, porque estos ya son efectos que podría ocurrir en el empaque o en el sello, ¿no? En el sellado. Entonces,
Hablemos entonces un poco de la permeación, ¿no? De la permeación. El mecanismo de permeación, ¿no? En este gráfico lo estoy representando, este es el polímero, ¿no? O sea, mejor dicho, este es el empaque, un pedacito de la pared de un empaque, ¿no? Este empaque tiene un espesor, ¿no? Tiene un espesor. A este lado está el ambiente, ¿no? Y a este lado está el alimento. Entonces, como el ambiente tiene más humedad que el alimento, entonces hay una diferencia de presión, ¿no? Claro que esta diferencia de presión está definida aquí por la humedad relativa del medio ambiente y aquí por la actividad de agua del alimento. Debido a esta diferencia de presión, el agua que está en el medio ambiente va a pasar al alimento, debido a esta diferencia de presión. Entonces, aquí ocurre un proceso, ¿no? En primer lugar, el agua que está aquí, la cual lo llama permeante, la molécula, esta molécula primero va a hacer un proceso de sorción en el empaque. Este proceso de sorción está gobernado por la ley de Henry. Por la ley de Henry. Por la ley de Henry, o sea, para calcular, ¿no? Por la ley de Henry, este empaque, disculpen, el agua que está en el medio ambiente se va a solubilizar en el empaque. El segundo paso es que el agua que está aquí ya solubilizado en el empaque se va a difundir, ¿no? Va a hacer un proceso de difusión. Y este proceso de difusión se puede calcular o se puede analizar mediante la ley de Fick. Una vez que y eso se debe a la diferencia de concentración de agua que existe en este lado. Aquí se supone que hay más concentración, aquí hay menos concentración de agua. Una vez que el agua se ha difundido hasta este extremo, entonces nuevamente va a hacer un proceso de desorción, ¿no? Del agua hacia este medio donde está el alimento. Claro, lógicamente aquí lo que gobierna es la ley de Henry. Entonces aquí hay dos leyes básicamente que nos permiten a nosotros calcular este proceso de permeación. La ley de Henry y la ley de Fick. La ley de Henry para la sorción y luego la desorción, ¿no? Los extremos, y la transferencia de agua desde este punto, desde un extremo hasta otro extremo del empaque, por la ley de Fick. Lógicamente, todo este proceso va a depender de las características del empaque y del espesor del empaque, ¿no? Bueno, resumiendo todas esas dos leyes, ya varios investigadores han trabajado sobre esto y ya hace mucho tiempo, el año 82, el investigador Labuza y también Risbo en 2003 resumen esas dos ecuaciones en una ecuación, ¿no? El cual llaman la ecuación de la cinética de ganancia de humedad, ¿no? Es esta ecuación, ¿no? ¿Qué significa esta ecuación, no? Esta ecuación significa la variación de la cantidad de agua, o sea, la velocidad de transferencia de agua en función al tiempo, ¿no? La cantidad de agua que va ganando en función al tiempo, al cual podemos llamar velocidad de transferencia de agua, ¿no? Kw es la permeabilidad del empaque. Esta permeabilidad es una característica propia de cada empaque, ¿no? Que también depende de su espesor, ¿no? X es el espesor, ¿no? Esta permeabilidad está en unidades de cantidad de agua por tiempo, por área y por diferencia de presión, ¿no? Cantidad de agua que se va a ser transferido por una unidad de tiempo y el área del empaque, ¿no? Y diferencia de presión. Esta diferencia de presión
está definido justamente por la humedad del medio y la actividad de agua. Aquí está el área de exposición del empaque, la presión externa y la presión interna, ¿no? La presión externa e interna se refiere justamente a esto, ¿no? La presión de vapor del agua que está en el medio ambiente, que se puede calcular mediante la humedad relativa, ¿no? La presión interna del alimento está definido por la actividad de agua, ¿no? Sabemos que la actividad de agua es una relación de presiones, ¿no? Presión de vapor de agua. Los dos son presión de vapor de agua, pero uno se refiere a la parte del medio ambiente y el otro se refiere a la parte interna donde se encuentra el alimento. Bueno, nos damos cuenta que esta parte externa del alimento, donde está el medio ambiente, está definido por la humedad relativa y la parte interna está definida por el alimento, ¿no? La actividad de agua del alimento, ¿no? Pero esta actividad de agua está relacionada con la humedad. Y la relación que existe entre la actividad de agua y la humedad se llama isotermas de sorción. Y si yo necesito conocer las isotermas de sorción del alimento, ¿no? Porque él es el que me va a definir la presión de vapor interna, ¿no? O sea, esta presión interna va a estar definido por la isoterma de sorción del alimento. Entonces, necesitamos hacer la isoterma de sorción del alimento. ¿Cómo hacemos en laboratorio la isoterma de sorción? Lo hacemos por el método básico, fundamental, que es con campanas, y utilizamos diferentes soluciones saturadas que nos dan diferentes actividades de agua. Y en esas diferentes actividades de agua, nosotros medimos la humedad del alimento que se encuentra ahí. También estamos usando otro método para hacer la isoterma de sorción, es utilizando este equipo, ¿no? Este equipo que es el Rotronic, ¿no? El Rotronic nos permite a nosotros calcular, medir la actividad de agua en cuestión de minutos, ¿no? La gran ventaja de este equipo es que yo puedo hacer mi isoterma de sorción en un día, ¿no? En un día puedo construir mi isoterma de sorción. Si lo hago con campanas, que es el método fundamental, por lo menos necesito una semana, ¿no? Mínimo. Entonces, la ventaja es que puedo trabajar con este equipo. Existen equipos más sofisticados, ¿no? Que nosotros le ponemos la muestra y en 24 horas él nos da la isoterma de sorción, ¿no? Existen esos tipos de equipos, ¿no? Pero bueno, nosotros disponemos de ese equipo y con eso trabajamos, ¿no? Y también trabajamos con las campanas de desecación. Estos datos que tengo aquí, lo tengo que acondicionar a estos modelos matemáticos, ¿no? Bueno, les estoy mostrando los más comunes, diríamos, ¿no? En realidad existen muchos más, ¿no? Bed, Gap, Kuhn, Smith, ¿no? ¿Qué son estas ecuaciones? Estas ecuaciones nos relacionan la actividad de agua con la humedad del alimento, la humedad expresada en base seca, ¿no? Es necesario hacer estos modelos matemáticos de isoterma de sorción que van a ser incorporados en la ecuación de ganancia de humedad. Si nosotros queremos hacer una simulación de ganancia de humedad, entonces lo que debo tener es la isoterma de sorción, ¿no? Y esa isoterma de sorción, después de haber definido cuál de estos modelos se ajustan mejor, ponerlos en el modelo de ganancia de humedad y tendré entonces el modelo matemático de predicción de ganancia de humedad. Bueno, si hablamos de simulación, muchas veces es necesario validar esos modelos, ¿no? Podemos validar esos modelos experimentalmente, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos los modelos matemáticos y ese modelo matemático de la isoterma de sorción son incorporados a este modelo general de ganancia de humedad, ¿no? Es decir, estos valores de presión
externo o interno son reemplazados por la fórmula o por la ecuación de la isoterma de sorción. Como en este caso, por ejemplo, aquí estoy reemplazando la fórmula de Smith, ¿no? Pero bueno, cada alimento es un caso especial, ¿no? Como que puede ser Smith o puede ser GAP o puede ser GAP, ¿no? Entonces va a depender ya del alimento cuál de esas ecuaciones se tiene que incorporar en esta fórmula matemática. Entonces aquí ya ocurre un detalle, ¿no? Tengo que integrar esta ecuación matemática, ¿no? Porque ya esto es una ecuación un poco ya más compleja, ¿no? Bueno, existen, por ejemplo, el método BET. Si la isoterma de sorción es el método BET, es relativamente sencilla de hacer el proceso de integración matemática, ¿no? Pero los otros modelos es un poco más complicado hacer la integración matemática. Entonces nosotros recurrimos a los métodos numéricos. Estas ecuaciones son integradas mediante métodos numéricos. Esos métodos numéricos nosotros lo implementamos en un software de computadora, ¿no? ¿Y por qué es necesario eso, no? O sea, muchos podríamos pensar, pero si es tan sencillo de hacer una presión, una diferencia de presión y calcularlo, ¿no? Lo que sucede es que esto no es todo este proceso no es estacionario, ¿no? Es dinámico, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Si bien es cierto, aquí yo tengo una humedad relativa y aquí una actividad de agua. Eso me define la velocidad con que el agua va a ingresar al alimento. Pero ¿qué sucede? A medida que el alimento va ganando humedad, entonces esta actividad de agua cambia, ¿no? O sea, mejor dicho, no es igual el primer día que el segundo, el tercer día, va cambiando, ¿no? Y cómo yo sé cómo va cambiando esta actividad de agua es justamente con la isoterma de sorción. Con la isoterma de sorción yo puedo saber cómo está cambiando esta actividad de agua. Es por eso que en esta ecuación es necesario poner la ecuación de la isoterma de sorción. Y bueno, y luego hacer la integración numérica, ¿no? Que sería el siguiente paso. Con esos valores nosotros podemos hacer la simulación de ganancia de humedad. Aquí les muestro un software desarrollado para hacer la ganancia de humedad en chicles de plátanos. Claro, el software no solamente sirve para eso, ¿no? Se ha diseñado con ese trabajo, pero nos podría servir para cualquier otro proceso, para cualquier otro alimento. Pero lógicamente, ¿qué es lo que debo saber, no? ¿Qué es lo que debo saber para utilizar este software, ¿no? Los datos del alimento, ¿no? A qué humedad se encuentra inicialmente, el peso del alimento, y si yo quiero saber la vida útil, la actividad de agua crítica, o sea, hasta cuánto yo permito que llegue esa actividad de agua del alimento. Debo saber los datos del empaque, ¿no? La permeabilidad del empaque y el área expuesta del empaque. También debo saber las condiciones de almacenamiento, ¿no? La humedad relativa del medio ambiente y la temperatura de almacenamiento. Con esos valores yo puedo estimar los parámetros de la isoterma, cuando yo tengo la isoterma de sorción y predecir la vida útil. Claro, predecir la vida útil desde el punto de vista de ganancia de humedad. Eso es un trabajo que se ha realizado, tenemos eso. De repente rápidamente mostrarles las isotermas de sorción que han sido ajustados a los diferentes modelos y esos modelos son elegidos de acuerdo a su R cuadrado, ¿no? O sea, ¿cuál de los modelos matemáticos son mejores? Entonces depende del R cuadrado, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, el mejor modelo es lo que tenemos en Smith y tenemos sus parámetros A y B, ¿no? De la isoterma de sorción de Smith, ¿no?
El siguiente paso es también hacer la validación, ¿no? O sea, nosotros ya teniendo la ecuación matemática que gobierna la ganancia de humedad, podemos simular la ganancia de humedad, pero también bajo esas mismas condiciones, puedo hacerlo experimentalmente, ¿no? Para validar mi modelo matemático, ¿no? O sea, yo puedo validar el modelo matemático bajo las mismas condiciones con las que voy a simular y los comparo, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos realizado la validación con empaque de polipropileno, con, con, con la medida de la permeabilidad del empaque, que tiene que medir, el área también lo medimos, el peso del alimento, la humedad inicial del alimento y la humedad relativa del medio ambiente. La humedad relativa del medio ambiente, por ejemplo, para este caso, ha sido controlado, ¿no? Ha sido controlado mediante solución saturada de cloruro de sodio. Y también la temperatura también controlada en una estufa, ¿no? De laboratorio. Entonces, bajo esas condiciones nosotros podemos validar ese modelo matemático. Bueno, con eso nosotros hemos hecho, por ejemplo, predicciones de vida útil, sabiendo la actividad de agua límite, o sea, hasta cuánto de actividad de agua nosotros nos permite llegar. Y podemos notar aquí, por ejemplo, que cuando nosotros, aumentamos la temperatura, aquí esto está a 20 grados, ¿no? 98 días, a 25 grados, 70 días, y a 30 grados, 50 días, ¿no? O sea, a medida que aumentamos la temperatura, la ganancia de humedad se acelera, ¿no? Y por lo tanto el tiempo de vida disminuye. ¿Qué sucede si aumentamos la humedad relativa, ¿no? Si aumento la humedad relativa de 80, 85 y 90 grados, yo aumento la humedad relativa, entonces también la ganancia de humedad se acelera, ¿no? Y también el tiempo de vida va disminuyendo, ¿no? De 70 a 73 y 57 días. Y también el empaque, ¿no? Si yo cambio el empaque con diferentes niveles de permeabilidad, ¿no? Y voy disminuyendo la permeabilidad, o sea, menos permeable, entonces el tiempo de vida también va a aumentar porque el empaque va a impedir la transferencia de humedad. Bueno, eso es un trabajo que se ha realizado. También se ha trabajado con ganancia cinética de ganancia de humedad con fluidos de kiwicha, ¿no? Pues la kiwicha, los fluidos de kiwicha también es un alimento seco, ¿no? Es un snack, ¿no? Entonces, estamos trabajando en eso ahora. Hemos hecho ya las isotermas de sorción, ¿no? Hemos medido, en este caso ya también puedo trabajar directamente, experimentalmente, ¿no? Para hacer predicciones, ¿no? Hemos medido la variación de humedad a diferentes temperaturas, ¿no? Por ejemplo, la ganancia de humedad a 25 grados, a 40 grados y a 50 grados, la ganancia de humedad. A medida que me doy cuenta que a medida que aumento la temperatura, ¿no? La ganancia de humedad es mucho más rápida. O sea, se acelera, con la temperatura se acelera la ganancia de humedad. Idealmente, estos en el infinito deben juntarse, ¿no? Deben juntarse. En este caso se ha estado trabajando con algunos modelos adaptados, diríamos, de los modelos de secado de alimentos. O sea, la ganancia de humedad podríamos pensar que es al revés del proceso de secado de alimentos, ¿no? Entonces, esos modelos matemáticos de secado de alimentos estamos adaptando a los modelos de ganancia de humedad, ¿no? Y nos ha dado buenos resultados, ¿no? Hemos trabajado con el MR, donde MR es la tasa de ganancia de humedad, ¿no?
en secado sería tasa de pérdida de humedad, ¿no? Cantidad de humedad en el tiempo T, o sea, cómo va cambiando la humedad, el contenido de humedad inicial y el contenido de humedad de equilibrio, ¿no? Aquí el contenido de humedad inicial es aquí en este punto. Idealmente este es el contenido de humedad de equilibrio, ¿no? Porque todos van a llegar a esta humedad, ¿no? En un tiempo infinito, diríamos, ¿no? Bueno, hemos utilizado las ecuaciones de cinética de orden de reacción, lo hemos ajustado a esos modelos, ¿no? Y esos modelos, para saber la relación que existe con la temperatura, con estos modelos de cinética, lo hemos ajustado al modelo de Arrhenius, ¿no? La ecuación de Arrhenius nos permite a nosotros relacionar estos parámetros de cinética con la temperatura, ¿no? O sea, cómo cambian esos parámetros de cinética con la temperatura me permite relacionar estas ecuaciones de Arrhenius. En este caso nosotros hemos tenido, diríamos, ¿no? Ustedes pueden observar aquí los valores de K, ¿no? Los valores de K, que es la constante de velocidad de reacción. En este caso estamos relacionando con la difusividad, ¿no? Estas constantes, si observamos a 25 grados es 0.009, ¿no? A 40 grados es 0.029 y a 50 grados es 0.0041. ¿Qué significa eso? Me doy cuenta que esta constante va aumentando, ¿no? Con la temperatura. Esa relación me dice entonces que a mayor temperatura yo tendré mayor ganancia de humedad, ¿no? Pero lo que sucede es que estos son, diríamos, como pruebas aceleradas, ¿no? Yo necesito estas pruebas aceleradas porque usualmente los alimentos secos son muy estables, ¿no? O sea, los alimentos secos, pues mínimo duran 3 meses, ¿no? Y mucho más, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos hacer pruebas aceleradas de ganancia de humedad, ¿no? Pero esas pruebas aceleradas son a temperaturas altas, ¿no? Pero realmente las temperaturas de almacenamiento reales son menos, ¿no? Es más, cuando nosotros tenemos un alimento seco, nos recomiendan guardarlo en un lugar que no tenga calor y que sea seco, ¿no? Pero nosotros le damos condiciones aceleradas, ¿no? O sea, humedad relativa alta, como hemos visto, 75% en este caso de humedad relativa, ¿ya? Y temperaturas altas, ¿no? 25, 40 y 50 grados centígrados. Entonces estamos hablando de métodos acelerados, ¿no? Estamos acelerando este proceso de ganancia de humedad para poder saber cómo se comporta este alimento, ¿no? Lógicamente, las condiciones reales de almacenamiento son menos, ¿no? Inclusive podría ser menos de 25 grados, ¿no? Por ejemplo, 10 grados, 15 grados, de acuerdo al lugar donde se encuentran estos alimentos, ¿no? Imaginemos que estamos, no sé, en Huánuco o estamos en Cerro de Pasco, ¿no? Entonces, esta ecuación de Arrhenius nos permite extrapolar, ¿no? Extrapolar estos valores, estas constantes, a esas temperaturas más bajas, ¿no? O sea, temperaturas reales de almacenamiento. Un factor o un parámetro muy importante que me permite hacer estas extrapolaciones es la energía de activación. Entonces, si nosotros ya conocemos la energía de activación para este proceso, entonces nosotros podemos predecir el comportamiento de ganancia de humedad a temperaturas reales de almacenamiento. Y aquí hay otro detalle, diríamos, que también es importante cuando nosotros trabajamos, ¿no? La temperatura cambia, o sea, la temperatura real de almacenamiento no es estático, ¿no? Por decir, en la mañana es frío, al mediodía es las temperaturas más altas, ¿no? Entonces,
podemos nosotros con este parámetro hacer ya una simulación de la ganancia de humedad considerando las temperaturas reales de almacenamiento. Entonces, nosotros para eso tendríamos que tener un valor histórico de las temperaturas del medio ambiente en cada lugar donde se va a almacenar el alimento. Bien, estimados participantes, quería mostrarles eso, los trabajos que estamos realizando en la universidad respecto a ganancia de humedad. Muchas gracias por su atención. No sé si habría alguna interrogante, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor Jaime Basilio, por su brillante presentación con relación al tema de cinética de ganancia de humedad en los alimentos procesados. Efectivamente, es una necesidad, es un problema constante en la conservación de los alimentos en empaques eficientes, ¿no? Para que puedan mantener esa, esa característica que lo desea el público. Entonces, vamos a pasar a la parte de preguntas. No sé si hay una preguntas por parte de los participantes. Por favor, pueden activar su micro y pueden hacer la pregunta o en todo caso por el chat para que nos haga llegar sus preguntas. Y nosotros podemos indicarles de esta manera, estamos conectados a nivel nacional gracias a la plataforma de Concitec que nos permite difundir los diferentes trabajos de investigación que venimos desarrollando o que se vienen desarrollando en la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Es la participación de los docentes investigadores del nivel RENACID, como también los docentes de las diferentes carreras profesionales. Vamos a tener también la participación de tesistas, ¿no? De tesistas que vienen desarrollando trabajos de investigación con los señores docentes. Esto será el día 20. Estamos presentando más trabajo con relación al avance de investigación en ingeniería informática y sistemas. No sé si hay alguna pregunta, por favor. El doctor Basilio ha presentado un tema que vienen desarrollando acá en la universidad. Tiene como una herramienta para mantener o para hacer el manejo de los alimentos secos, ¿no? A fin de mantener esa textura, esa agradabilidad para el público, ¿no? Y ha mostrado en la implementación de los laboratorios que existe para desarrollar este tipo de trabajo de investigación que en estos momentos se está tratando de implementar y hay mucha expectativa pues que tienen que avanzar en este rubro de la cinética y la ganancia de peso por humedad. Muy probablemente, doctor Basilio, esta ganancia de peso debe haber una diferencia a nivel de diferentes regiones. Por ejemplo, en la región amazónica que nos encontramos, ¿debe haber mayores problemas o es igual a nivel de todas las regiones? Sí, bueno, justamente es eso, ¿no? O sea, nosotros hacemos todo un trabajo de modelamiento y de características del empaque y del alimento para poder predecir, ¿no? ¿Qué sucede bajo diferentes condiciones de almacenamiento? O sea, si yo conozco la temperatura promedio de un lugar, entonces puedo predecir en qué tiempo va a ocurrir la ganancia de humedad en ese alimento, ¿no? Lógicamente, conocer las condiciones del medio y las características del empaque, ¿no? Como les decía, ¿no? No es lo mismo almacenar, por ejemplo, en Tingo María que en Huánuco, ¿no? O sea, las temperaturas son totalmente diferentes, ¿no? O de repente en Cerro de Pasto, ¿no? Entonces, si yo sé la temperatura de almacenamiento, puedo saber en qué tiempo va a llegar a
la humedad a su punto límite, ¿no? O sea, ya estamos hablando de lo que se llama la vida útil, ¿no? Justamente es eso la idea, ¿no? Ok, gracias, doctor. Acá hay una pregunta por el chat y nos indica, buenos días, ingeniero. En su experiencia para snacks tipo chifles, aparte de usar envases metalizados, ¿qué otro método o proceso se debería tener en cuenta para conservar o evitar la ganancia de humedad? Sí, mira, aquí es algo muy interesante, ¿no? La pregunta es, bueno, nosotros haciendo la metalización del empaque, nosotros reducimos la permeabilidad, o sea, hacemos que el alimento pueda durar más tiempo, ¿no? Pero justamente, ¿por qué se hace la metalización, no? Porque es un método barato, ¿no? Si nosotros comparamos con un empaque trilaminado, por ejemplo, que sería lo ideal, o sea, ponerlo, sería mucho más caro, ¿no? Entonces ya justamente la industria ha estudiado eso, ¿no? O sea, el proceso de metalizado es un proceso muy factible y muy práctico para hacerlo. O sea, no hay otra forma, ¿no? Ahora, si hablamos de empaques biodegradables, empaques que ahorita estamos investigando también en nuevos empaques, ¿no? Por esta cuestión del medio ambiente, ¿no? Sin embargo, hasta ahorita no se ha logrado, pues, un empaque que tenga las mismas características que estos empaques que son sintéticos, diríamos, ¿no? Con los derivados del petróleo, ¿no? Entonces, lo que yo más pensaría es en analizar como empresario qué tiempo voy a tener mi alimento en el mercado, ¿no? Muchas veces no es necesario ponerle mucho empaque, ¿no? Supóngase que yo soy un empresario que voy a vender mi producto en, no sé, máximo en 3 meses, ¿no? Entonces no es necesario ponerle demasiado empaque para que dure un año, ¿no? Si voy a venderlo en 3 meses, este empaque me va a aumentar costos, ¿no? Justamente aquí este estudio me permite o nos permite a nosotros, diríamos, organizar, ¿no? Una producción, ¿no? O sea, si nosotros vemos que nuestro producto va a llevar más tiempo en el mercado, entonces yo puedo organizar, por ejemplo, el espesor del empaque, ¿no? Nos hemos dado cuenta ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, que si yo tengo el espesor mayor del empaque, entonces la transferencia de humedad también va a ser más lenta, ¿no? O sea, va a durar más tiempo. Entonces, todo esto nos permite a nosotros organizarnos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Basilio, por su participación. No hay más preguntas y le agradecemos eh, por su brillante ponencia en esta mañana. De esta manera, pues venimos desarrollando estas actividades que están programadas por Semana Nacional de la Ciencia 2023, tratando de difundir los trabajos de investigación que se vienen desarrollando y los que ya están publicados inclusive, ¿no? Entonces, en nombre del vicerrector de investigación, doctor Julián García Céspedes, le agradecemos y eh, nos estaremos viendo en la próxima oportunidad, doctor Basilio. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Muchas gracias, doctor Tomás, y también agradecer la oportunidad de poder mostrar los trabajos que estamos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, con los presentes, continuamos con la siguiente ponencia que va a estar a cargo de otro distinguido profesional, Renacit, que está dedicándose a la investigación en la Facultad de Recursos Naturales Renovables. Creo que ya estamos con el doctor Nelino. Sí, doctor, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Nelino. Muy buenas. Entonces, en nombre también del vicerrector de investigación de nuestra universidad, le damos la bienvenida, doctor Nelino, a esta conferencia que va a ofrecer por la Semana Nacional de la Ciencia. Como había manifestado, nuestra institución, como también otras instituciones a nivel nacional, están participando en el desarrollo de las diferentes actividades con relación
la Semana Nacional de la Ciencia 2023. Antes de nada, quiero agradecerle por su aceptación de participar y hacer eh, públicos sus trabajos de investigación que viene desarrollando en nuestra institución. Y quiero hacer la presentación del ingeniero Florida Rofner Nelino. Él es ingeniero en conservación de suelo-agua, egresado de la UNAS, tiene maestría y doctorado desarrollado en la Universidad Agraria La Molina. Él es docente RENACIT. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Recursos Naturales Renovables de nuestra universidad. Él tiene, bueno, muchos trabajos de investigación publicados en las diversas revistas indexadas, como también libros y capítulos de libros con relación de resultados de trabajo de investigación. Ha desarrollado trabajos como gerente regional de recursos naturales y gestión ambiental en el gobierno regional de Huánuco, desarrollando la formulación de proyectos de investigación como también proyectos de desarrollo y concluyendo con sus publicaciones respectivas de cada trabajo de investigación. Entonces, invitamos al doctor Nelino Florida para que haga su presentación esta mañana. Adelante, doctor. Bien, doctor Menacho, muy buenos días. Muy amable por el pase, muy agradecido también por la oportunidad, ¿no? Efectivamente, estamos desarrollando una serie de trabajos de investigación acompañado con los tesistas, que es una parte muy importante, y gracias a ese trabajo conjunto, hay varios trabajos ya que se han venido culminando y que lógicamente se han publicado en diversas revistas, como usted lo mencionó. Bien, permítame compartir un momento, si fuera tan amable. Profesor Tomás, si me, Sí, adelante, adelante. Sí si está está salida la compartida, pantalla, sí está compartida, puedes ampliar nomás la diapositiva. ahí está. Ahí está. Ok, Perfecto. adelante. Gracias. Bien, con todos los presentes, muchísimas gracias nuevamente. Este es un trabajito muy interesante dentro de del área de conservación de suelo. Como ustedes pueden ver la imagen de fondo, este es un caso muy especial, muy particular, que está en nuestro ámbito, en nuestra jurisdicción, Leoncio Prado, y es, desde mi punto de vista, digno de ser mostrado, ¿no? De repente algunos lo conocen y de repente algunos colegas todavía, pero si ustedes quieren saber algo sobre el manejo del cacao, la producción del cacao, y si es un poquito más centrado a la conservación, si usted desea saber cómo es un manejo orgánico, ¿no? Eh, visite esta parcela, esta finca, es el Fondo La Alborada, y créanme que usted va a llevarse una serie de nuevos conocimientos. Bien, entonces, desde hace muchos años yo estaba sorprendido de algunos resultados de algunas tesis y que me motivó a hacer un estudio directamente, ¿no? Una investigación en esta finca, y lo hemos desarrollado durante más de un año y lo hemos publicado. Entonces, un extracto de esa publicación, al final les voy a mostrar la cita, el link y todo, para que el que tenga interés en darle una mirada más profunda, lo pueda revisar en el artículo científico. Bien, entonces estamos hablando de una alternativa de manejo orgánico de alto rendimiento, ¿no? Y lo vamos a explicar por qué consideramos esta
este manejo como alto rendimiento, ¿no? En plantaciones de cacao bajo sistema forestal. Ahí tienen ustedes los miembros de esta investigación. Está mi persona como coordinador del proyecto, el colega Mendis Paredes, quien es propietario, ¿no? Y es el quien desarrolla por más de 20, 30 años este tema de manejo agroforestal y un manejo orgánico en cacao. También está su hijo, un profesional, el doctor Alex Rengifo, ¿no? De Ciencias Económicas, un importante aporte, por supuesto, en todo lo que tiene que ser el procesamiento de los datos. Y finalmente también una colega agrónoma, Yerme Navarro, quien tiene bastante conocimiento en tema de, ¿no? Netamente agronómico. Bien, colegas. Entonces, eh, vamos a poner en contexto, ¿no? El cacao en Leoncio Prado, ¿no? La jurisdicción es el primer productor en la región, ¿no? Pero esto no sería tan trascendente si es que a nivel nacional no seríamos importantes, ¿no? En cuanto al aporte nacional. En este sentido, ya tenemos conocimiento, según los informes del MIDAGRI, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que desde el año 2020, 19 a 20, ya estamos superando las 150.000 toneladas de cacao, ¿no? De producción de cacao. Entonces, tomando esas cifras, el primer productor, hablando a nivel de región, sería San Martín, segundo Junín, tercero Ucayali, y nosotros estamos en un decoroso cuarto lugar, ¿no? Eso quiere decir que somos importantes a nivel nacional, ¿no? Ahora también a eso hay que sumarle que la región Huánuco es casi la región que en tasa de crecimiento, ¿no? En cuanto a nuevas áreas de producción, está alrededor del 24.7%, como pueden ver ahí. Entonces, nos colocamos en un contexto que sí tenemos trascendencia. Leoncio Prado es el primer productor y que aportamos a nivel nacional, ¿no? Como región casi al 9%. Y somos el que más estamos creciendo a nivel de áreas. Claro que en general a nivel nacional hay un crecimiento razonable de un 12.6% en promedio, ¿no? Y eso es bueno para el sector. Pero también tenemos que considerar no solamente es crecer, sino que hay que ver un aspecto muy importante que es el rendimiento. Los datos del mismo ministerio nos dicen que estamos aproximadamente con 800, 820, algunas cifras, ¿no? Algunos análisis hechos, por ejemplo, por mi persona, simple cálculo, hemos calculado que para el 21-22 sería de 840, ¿no? Kilogramos por hectárea. Si analizamos la media mundial, ¿no? Estamos hablando más o menos de 450 kilogramos por hectárea. Nuestro rendimiento, si bien estaba un poco por encima, ¿no? Pero está lejitos, ¿no? Muy, pero muy distante a los que tienen un rendimiento, ¿no? Del top, los que más rendimiento tienen, que sería Tailandia y Guatemala, ¿no? Que están en el borde de 2.5 a 3 toneladas. Entonces, hay un margen amplio ahí, ¿no? Y es bastante interesante esto porque el rendimiento es clave en el sector, ¿no? Bien, entonces este bajo rendimiento, aparente bajo rendimiento, porque hay algunos países que también están un poco incluso por debajo que nosotros, pero ahí hay una brecha que podemos aprovechar. Entonces, este bajo rendimiento probablemente se debe a varios, ¿no? Como la aplicación del sistema de manejo, el genotipo que se cultiva, ¿no? Entre otros aspectos. La producción bajo un concepto de manejo orgánico no sería, es una opción viable. Es una alternativa viable porque ya hay varios trabajos que muestran que producir convencionalmente o con un manejo orgánico, los rendimientos son muy similares, ¿no? Y en el tiempo, los manejos orgánicos tienden a superar a los manejos eh, con fertilizantes químicos, es decir, un manejo convencional. Entonces, lógicamente entendiendo pues que un sistema agroforestal tiene un contexto de una serie de beneficios, ¿no? Entonces, al final podemos
resumir que los sistemas agroforestales, por ejemplo, aparte de el tema de nutrición, etcétera, ayudan en tema de la sombra a la cantidad de radiación, producen madera, ¿no? Relacionado directamente a la nutrición por temas de descomposición. Y finalmente, también hay un tema de emisión, ¿no? Captura de carbono. Entonces, a ver, por favor, hay un visitante en la sala que está activado su audio, si fuera tan amable. Estamos escuchando una voz filtrada. Gracias. ¿Aún persiste? Por favor. ¿Ya? Estamos verificando, pero no lo veo. Ya creo. Ya creo. Doctor, pero parece que está cerrado su micro de usted. Ya, adelante. Ahora sí. Bien. Muy bien. ¿La presentación está? Doctor, disculpe. Salió la presentación. Ha salido de la presentación. Parece Hola, que hay un tema. compartirla. Sí, por favor, déjenme un segundo. Vamos a tratar de. Parece que hay problemas con la línea, me va a disculpar. Ok, ahora sí. Perfecto. Bien. Entonces, decía que el manejo orgánico no es un mecanismo tan sencillo, ¿no? Entonces, porque responde a muchos factores. Uno, la realidad local. Otro, el conocimiento del productor. Y finalmente, la capacidad de aplicar algunas técnicas propios del manejo, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no? La aplicación de técnicas, por ejemplo, usar compost, microorganismos eficientes, biofertilizantes, hacer labores de poda, pero de manera adecuada, seleccionar genotipos adecuados, entre otras cosas, que finalmente, pues, tienen una repercusión al momento de que un agricultor decide o no implementar un manejo orgánico. Es decir, no es una tarea sencilla. Si bien es viable, es una alternativa muy viable, tiene sus limitaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese contexto del manejo orgánico, de sus potenciales beneficios, que ya está bastante demostrada, la finca Alborada viene aplicando un manejo tecnológico. Nosotros lo hemos denominado el manejo orgánico Méndez en alusión o en honor al propietario y al colega que viene trabajando pues, por más de 25 años en esta área, ¿no? Es una combinación de un sistema agroforestal entre teobroma cacao y la guasuma crinita, que es la bolaina blanca. Entonces, este manejo integra varias cositas, ¿no? Una es la poda drástica anual, que no es usual, ¿no? Cualquier agrónomo posiblemente si me está escuchando va a decir que está un poquito, ¿no? Fuera de la teoría, en fin. Pero es lo que se aplica. Poda drástica anual, aplicación de compost, biofertilizantes, ¿no? Todos estos, lógicamente, basan los insumos locales y propios de la parcela, ¿no? Y todo esto en marcado de la etapa, de las diferentes etapas fenológicas de la plantación. Uso de una variedad en particular, sí, la colección Méndez Paredes 15 y la aplicación, en este caso, de una alta densidad de siembra. Es decir, hay varias cosas que se integran, ¿no? Muy bien. Entonces, la investigación eh, como objetivo principal tenía, pues, a través de una herramienta estadística, a través del modelamiento, le hemos intentado de alguna manera validar y medir el impacto que puede tener este manejo común en la calidad del suelo con plantaciones de la colección Méndez Paredes 15 bajo sistemas agroforestales, ¿no? En el Fondo La Alborada, la provincia de León Sotrajo. Bien, entonces, bueno, ya sabemos la ubicación, está en el Fondo Alborada, queda por Castillo Grande, en el distrito de Castillo,
Fundamentalmente hemos tomado 4 áreas muy definidas, manejadas, ¿no? La primera área, por ejemplo, es una plantación que tiene una densidad de siembra, ¿no? De 2x2, 4 años de instalación y un rendimiento medio de 2.7. La segunda es de 2x1, tiene una más alta densidad, tiene 5 años y tiene un rendimiento de 3.5, ¿no? La tercera, 3x2, perdón, tiene 13 años y un rendimiento medio de 3.3. Estas son de la colección Méndez Paredes. Y hemos usado, ¿no? La variedad CCN, es decir, una área con CCN 51, de un distanciamiento de 2x2, que tiene 10 años de instalación y tiene un rendimiento de 1 tonelada aproximadamente. Esto de la CCN hemos utilizado como para tener una referencia, es decir, hemos usado esta variedad como referente, ¿no? Porque la variedad más utilizada en la zona es justamente el CCN 51. Bien. Respecto al manejo MUM, ¿no? Que hemos hecho alusión, ustedes ven la figura 1, lo separamos en 2 partes, ¿no? En 2 secciones. La parte superior, que vendría a ser la primera etapa de una instalación de una plantación, ¿cierto? Empezamos con la instalación que involucra la roza, la tala, la quema y todo el procedimiento que normalmente ocurre en el trópico peruano. Luego viene la siembra, viene el injertado, ¿no? Luego de eso hay que estar vigilando de que todas las plantas crezcan, y si no crece, viene una etapa de reposición, de reinjertación. Hay una serie de actividades, ¿no es cierto? Hasta más o menos el tercer año, que no hay poda drástica, por supuesto. Esa es la única acción que aún no entra. Es decir, hay una aplicación del sistema del manejo MUM parcial, ¿no? La poda aún no ingresa. Al segundo, al tercer año, lo que hay es, pues, lo que hacen los agrónomos normalmente es una poda de formación. Los abonos sí se aplican, el biofertilizante, etcétera, ¿no? Eh, el compost al suelo, eso sí se aplica, pero la poda drástica aún no. Entonces, si miramos la figura en la parte inferior, en el círculo vamos a ver que está A, B, C y D, ¿no? Eso responde a las diferentes etapas fenológicas del proceso anual de producción. Entonces, esto se da a partir del tercer año para adelante, ¿no? Entonces, ahí sí hay una aplicación al 100% de este paquete tecnológico, ¿no? Es decir, el MUM prácticamente es aplicado en etapa productiva. Muy bien. Entonces, la tabla 1 resume el paquete tecnológico, ¿no? Con detalle, de acuerdo a la etapa fenológica de la planta, por mes, ¿no? Actividad, cómo se aplica, y una descripción ligera de qué es lo que se hace en cada una de estas actividades. Entonces, la etapa A, B, C y D tienen su explicación en esta tabla. Por ejemplo, vamos a empezar con la etapa A, ¿no? Empieza más o menos en agosto. Esta tablita ya no he tenido el tiempo suficiente para hacerle las modificaciones y ordenarlo, pero está bastante entendible y espero que sirva, ¿no? Que se entienda. Entonces, la maduración, el proceso de cosecha y todo eso, estamos hablando desde mayo, junio y julio, que está prácticamente en la última etapa del proceso, ¿no? Esta es importante, porque aquí no hay mucho que hacer, solo cosechar. Es la etapa en la que el agricultor está contento, ¿no es cierto? Porque recibe eh, las ganancias. Una vez que acaba esto a partir de julio, en agosto, iniciamos con el proceso, ¿no? ¿Qué hacemos en agosto? Primerito, terminó la cosecha, un control de malezas general. En segundo lugar, hacemos la aplicación del abono al suelo.
Ahí entra el compost y hay una aplicación de 400, una razón de 400 gramos por planta. Luego de haber echado el compost, hacemos una raspa total. ¿Qué significa? Es cosechar todos los frutos que están en el árbol. Yo sé que muchos agricultores cosechan todo el año, aunque sea un baldecito, 2 baldecitos, están cosechando durante todo el año. Créame que esa no es la mejor idea, ¿no? Después el mazorquero está todo el año presente, se está multiplicando y cada vez aumenta. Esta raspa total, colegas, de alguna manera ayuda a cortar con el ciclo de reproducción de esta plaga, ¿no? Del conocido como el mazorquero. Entonces, pero no solo hace eso, ¿no? Permite otras cosas, por supuesto, ¿no? Inicio de floración de manera uniforme, ¿sí? Raspa total y las plantas posteriormente, como ya no hay fruto, ¿qué tienen que hacer? Inicia el otro proceso, ¿no? La floración. Bien, entonces, nos quedamos ahí, raspamos, quitamos todo, maduro, verde, lo que se puede rescatar, bien, y lo que no, no se pierde, ¿no? A la compostera. Luego de haber hecho la raspa total, viene la poda drástica, ¿sí? 70% del follaje tiene que retirarse. En base a la experiencia de más de 20 años en este manejo, el colega Méndez ha llegado a aproximadamente a este porcentaje, 70%. ¿No? Claro, yo viéndolo desde afuera y de acuerdo a los resultados, yo le diría que en CCN no podría aplicar este porcentaje. Es decir, a determinadas variedades, hacerle una poda drástica anual no le va a caer bien. Pero bueno, seguimos. Estamos en una variedad específica que es la colección Méndez Paredes 15 y se adapta al 70%. Si usted no hace esta poda, va a tener una serie de aparición de enfermedades y plagas. Y el rendimiento va a bajar. Entonces, 70% es una poda drástica. Terminado la poda drástica, ¿qué hacemos? Si usted prácticamente le ha generado un shock a toda la plantación, le ha eliminado 70% del follaje. Entonces usted no le puede dejar a esta plantación, bueno, ahora sí ya te podé, ahora, ¿no? Haz tu trabajo. No. 3 días como máximo, usted tiene que hacer la primera fertilización foliar triple. Y esta fertilización foliar triple consta de la aplicación de Biofor Alborada, ¿no? Que se realiza 3 días después de la poda. Entonces, este preparado, tienes 2 opciones, ¿no? El foliar Alborada, 1 litro, el Carlos Borales, 18.5 litros, y el bioinsecticida, 250 mililitros. Todo eso mezclado en una mochila de 20 litros. La opción 2, lo único que cambia es el sulfocalcio. Es decir, ambos productos, el Bordales y el sulfocálcico, es evidentemente un fungicida. Nutriente, fungicida y un biocida o un bioinsecticida para controlar las plagas que pueden aparecer, ¿no? Porque va a haber follaje nuevo y la cantidad de azúcar ahí es muy alta y es muy apetecible para la mayoría de los insectos. Entonces tiene usted que aplicar a los 3 días la primera aplicación de esta biofertilizante, ¿no? Y ahí están las 2 opciones. La segunda aplicación, hay una segunda aplicación y todo esto ocurre entre septiembre, ¿no? Después de la raspa, de la poda, en septiembre, tu primera fertilización y tu segunda fertilización. Esa segunda fertilización va a los 20 días después de aplicado la primera, ¿sí? Y si usted ha optado por aplicar la triple opción 1, en la siguiente usa la opción 2. ¿Por qué? Porque los hongos, generalmente, le aplicas un producto, le vuelves a aplicar otro producto, ¿qué haces? Obtienes resistencia. Entonces, para un control más efectivo, en base a las experiencias vistas, usamos una opción 1 y luego una opción 2. Muy bien, subimos en la tabla y ya pasó octubre, llega noviembre, ¿qué hay que hacer?
y ya has aplicado la primera, la segunda, y la planta empieza, pues, ¿no? A recuperarse, a hermosearse. Haces un control de malezas de manera muy puntualizada en áreas que están brotando. En diciembre inicia la floración, ¿sí? Esa floración no hay que molestar a la planta, hay que hacer la limpieza de los drenes. En este caso, la plantación allá en Alborada es plana, ¿no? Es un suelo aluvial y hay que hacer, tiene sus drenes para evacuar el exceso de humedad, ¿no? Entonces esos drenes son limpiados justamente en la etapa de floración, que estamos sin trabajo y hay que hacer algo, ¿no? Entonces hay que limpiar los drenes porque en diciembre ya empiezan las lluvias y hay que tener estas en buenas condiciones. Luego, en enero, viene la tercera fertilización. Aplicamos la triple y usted usa la cualquiera, la opción 1 o la opción 2, ¿no? Listo. A partir de febrero, marzo, viene ya la formación de los frutos, ¿no? Cuajada y eso. Entonces, esta triple lo que ayuda, la tercera aplicación lo que ayuda es justamente a la formación de los frutos, ¿no? A garantizar que los frutos no se sequen, no se infesten con algunas enfermedades. Y se garantice que en mayo, junio y julio haya una buena cosecha. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, colegas, esto es una secuencia ordenada de pasos, ¿no? De actividades que tiene que estar bien claras. Usted va a la Alborada y usted va a ver un pizarrón. Y va a ver usted la fecha que se aplicó tal cosa, la otra fecha, y está la fecha de qué se debe hacer para tal, ¿no? La siguiente fecha. Es decir, tiene un excelente manejo. Muy bien. Entonces, si usted normalmente no decimos Biofor tal, pero ¿qué será? Un secreto. No, colegas, ahí está. Aquí está la explicación de qué cosa es el foliar alborada, qué es lo que contiene, cómo se prepara, y allí está. La solución cúbica, y yo sé que todos los agrónomos lo conocen, el Carlos Boldales es más conocido que yo, ¿no? El sulfocalcio, sencillos. Acá no hay que invertir un montón de plata y un montón de tiempo, ¿no? El insecticida, peor. Claro, acá en este caso el colega tiene sus barbascos por ahí sembrados para, en su momento, lo va a utilizar, ¿no? La parcela tiene que ser integral. La idea es que todo lo que necesites en el futuro tienes que sembrarlo, ¿no? Bueno, la cebolla, pues en el mercado, el ají rocoto, ahí está, preparas tu insecticida. Entonces, todas estas cositas son bastante sencillas, ¿no? Fáciles, sencillos y disponibles en la mayoría de los casos, ¿no? Existe, es disponible, están en la zona. Y ahí está detallado qué cantidad, qué variedad, ¿no? Y qué hay que hacer. Así que no hay ningún secreto, que lo estamos compartiendo todo. Y esto está con la venia y el permiso del colega Méndez Paredes. Muy bien. Y ahí está, ¿no? La explicación de un poco de las partes de las secciones A, B, C y D que hemos mencionado en la tabla. Bien, entonces hemos hecho pues un trabajo. No hemos logrado completar todo porque esto ha estado en intermedio de la pandemia y estaban unas cosas. No hemos podido hacer todo lo que hemos pensado y pensábamos hacer fraccionamiento químico, físico-químico y densiométrico de la materia orgánica. No hemos podido conseguir los reactivos. Nos hemos centrado en la caracterización del suelo, ¿no? El análisis estadístico, ahí está, ustedes tienen, le hemos hecho el análisis de varianza, que normalmente se hace, la prueba de Tuca y perdón, y el análisis de componentes principales para ver qué indicadores son los más relevantes y solamente a ellos la base para los modelos de regresión lineal múltiple, ¿no? Ahí tienen la figura que explica, ¿no? El tratamiento, el control, que es el CCN51, y el impacto de la edad positiva o negativa que se espera, ¿no? Están los modelos, ¿no? Los estadísticos ya pues hacen su trabajo. Aquí tienen los resultados, los parámetros generales y que son relevantes de acuerdo al de componentes principales, ¿no? pH, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio,
La resistencia a la penetración, un indicador físico, que mide el grado de compactación de un suelo. Y de 1 a 2 estamos dentro de un margen de un suelo suave. Y las áreas están dentro de este margen, ¿no? Si vemos, por ejemplo, el MUN 2 y el MUN 3 pertenecen a las plantaciones con mayor densidad y que tienen 4 y 5 años. Como recién están entrando al proceso, tienen una resistencia de la penetrabilidad más baja, ¿no? Suave. 1.18, 1.34. Y en 10 y 13 años, el MUN 1 y el MUN 4, ¿no? En ambos, ya sea CCN, que es el control, y la variedad CMP o la colección Mendes Paredes de 13 años, vemos que 1.43, 1.46. Es decir, en todos esos años no existe un proceso de compactación, ¿no? Ni siquiera alcanza para llegar al siguiente nivel, que es un suelo duro, ¿no? De 1 a 2 es un parámetro que cualquier planta se adapta. Entonces, el manejo orgánico, evidentemente, aquí está haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque la RP, la resistencia a la penetrabilidad, tiene conexión con otros parámetros, densidad, eh, velocidad de infiltración, capacidad de retención de humedad, entre otros parámetros físicos. Bien. Todos los parámetros que están mencionados en la tabla, evidentemente tienen diferencias altamente significativas. Es decir, en el tiempo han habido cambios, ¿no? Y vamos a ver en el modelamiento cuáles han sido esos cambios, negativos o positivos. Bien. Veamos. La regresión lineal múltiple del calcio, del magnesio, aquí estamos simplificando para ser un poco más dinámico, más ágil, más rápido, ¿no? Nos centramos, por ejemplo, en la parte central de la tabla. Entonces, el modelamiento respecto a la edad, el tiempo del manejo de las diferentes plantaciones, la de 4 años, de 5 años, 13 años. Veamos esos valores, centrémonos ahí. Porque al final yo manejo 1 año, 2 años, 10 años, y lo que espero en el tiempo, que es la conservación del recurso, ¿no? Entonces nos centramos ahí. Y casi toda la explicación, si ustedes ven el artículo, está centrado en eso. Yo soy ingeniero en conservación de suelos. No soy agrónomo y no me he centrado mucho en el tema de la productividad, ¿no? Muy bien. Entonces, claro que hay datos aquí que están, que el agrónomo muy bien lo puede aprovechar. Pero ustedes saben que en un artículo hay que centrarse en algo, enfocarse en algo y mantener ese enfoque hasta el final, de principio a fin. Bien, entonces, respecto al calcio y el magnesio, que son las dos bases más importantes en el suelo, ¿cierto? Eso define la SIC y eso define el pH, entre otras cosas. Y la nutrición, por supuesto, son macroelementos. Vemos que la parcela de 4 años para el calcio tiene un efecto negativo, altamente significativo, de 4 años. En 5 años, también negativo, pero el valor va bajando. Y en 13 años, hay un impacto positivo altamente significativo. Y si ven abajito, un coeficiente de determinación de 74%, 0.74. ¿Esto qué nos está indicando? Que inicialmente hay un efecto negativo, claro. Talamos, rozamos, quemamos, hacemos una serie de perturbaciones que hacen que el suelo y con la alta pluviometría en la zona, quemas ese momento, esos meses, está bien, ¿no? Porque elevas el pH, incrementas las bases, pero está en la superficie, no está incorporada al suelo. Viene la época de lluvia, diciembre, enero, febrero, marzo, y le aseguro que para julio ya no hay nada. Entonces, fíjense que estas plantaciones nuevas, de 4 años y 5 años, nos están mostrando claramente de que la perturbación del entorno para instalar la plantación tiene efectos, ¿no? Y son negativos. Por supuesto, los valores podrían estar todavía dentro de lo aceptable, pero hay una disminución. En el tiempo, a los 13 años vemos que hay un impacto positivo altamente significativo. Y eso es lo que esperamos. Que después de 10, 13, 20 años de manejo del suelo, esté, ¿no? Como inicialmente. Si se puede, mejor.
Entonces, lo mismo ocurre para el magnesio, ¿no? Al 4 años, negativo, bastante pequeño. En el caso del magnesio, vemos que no hay una alteración tan grande, pero vemos que en el tiempo, a los 15 años, 13 años, perdón, el impacto también es positivo, altamente significativo. Entonces, si estas bases se mueven, positivo o negativo, lo mismo va a ocurrir con la capacidad de intercambio, ¿no? Que es lo que ocurre a los 13 años, hay un impacto positivo significativo. Bien. Pero estamos haciendo un manejo orgánico, ¿no? Se supone que la materia orgánica tendría que, ¿no? Hubiese sido lo ideal que nosotros le podamos hacer el estudio de la composición de la materia orgánica. Y aquí está como materia orgánica del suelo, es decir, el 2, 3, 4% que normalmente acostumbramos a determinar como parámetro de fertilidad. Entonces, fíjense que a los 4 años la materia orgánica tiene un efecto al 5.º año, un valor pequeño, pero ya no es significativo, ¿no? Es decir, en 4 años ya el proceso de perturbación y afectación al entorno de la plantación ya está llegando a su final. Y a partir de del 5.º año el efecto es negativo, pero ya no es significativo, ¿no? Y a los 13 años hay un efecto positivo altamente significativo. Lo mismo ocurre con el nitrógeno, ¿no? Entonces, el modelamiento nos está dando una información muy valiosa, ¿no? Y nos está explicando que el proceso es positivo a largo plazo. Bueno, en general el modelamiento tanto de calcio, magnesio y zinc muestra impacto negativo en áreas de la colección Mendes-Paredes de 4 y 5 años y positiva en la colección de 13 años. Este mismo impacto se ve en la materia orgánica y el nitrógeno que hemos dicho, y también se ve en el potasio, que la figura no está acá, pero lo pueden revisar en el artículo, ¿no? Negativo a los 4 y positivo a los 13 años. Además, observando, ¿no?, la tabla, los valores medios más bajos lo presentan las áreas con la colección Mendes-Paredes de 4 y 5 años, ¿no? Son parcelas nuevas. Y las más altas están en la CCN de 10 y la colección Mendes de 13 años. Entonces, los resultados muestran pues que el impacto del manejo común de este paquete en el tiempo son positivos, ¿no? En todos los indicadores evaluados, mostrando de esta forma un gran potencial para su aplicación. Por tanto, es necesario resaltar que la técnica permite el manejo, ¿no?, consolidarse como una tecnología alternativa en la producción del cacao, que involucra 5 cosas diferentes: manejo en sistema agroforestal, poda drástica anual al 70%, aplicación de compost, biofertilización foliar, ¿no?, triple, nutriente, fungicida, insecticida, al mismo tiempo. Todo basado en insumos locales. El uso de genotipos, perdón, del genotipo de la colección Mendes-Paredes es fundamental. Hay una tesis exclusivamente que hizo sobre todo el tema de la colección Mendes-Paredes, ¿no?, de las variedades que el colega durante tantos años ha coleccionado de Brain, de diferentes Ayacucho, diferentes sitios, los ha traído, los ha cruzado y ha generado su propia variante. Bien, entonces, cada componente de esta tecnología tiene aportes importantes, ¿no?, cuyos beneficios ya han sido... Esta es parte de la discusión, pero yo los he separado como para tener puntos claves allí, ¿no? No he puesto toda la discusión del artículo. Entonces, por ejemplo, los sistemas agroforestales producen cambios y mejoras en las propiedades a largo plazo, provocando incrementos en la materia orgánica y en nutrientes del suelo. Ahí están los autores que respaldan esta posición, ¿no? Lógicamente, por la incorporación de la misma, ¿no?, del mismo follaje, y al final esto, con el proceso de descomposición, termina liberando nutrientes. Mejoran la producción al reducir la cantidad de radiación. Esto es importante. Hay varios estudios que hablan sobre la importancia que tiene la radiación en las plantaciones de cacao, ¿no? Entonces, esto permite de alguna forma, una regulación de la luz, ¿no? Y esto a su vez tiene una influencia en el estado nutricional de las plantas. También traen beneficios adicionales, ¿no? Ya habíamos mencionado antes que un sistema agroforestal, aparte del aprovechamiento del producto principal que es el cacao, tienes ahí la especie forestal, ¿no?, que puede complementar, ¿no?
Entonces, además de eso, hay un tema de la madera, las emisiones, ¿no?, de CO2 y finalmente, pues los sistemas agroforestales han mostrado que tienden a mantener un equilibrio, ¿no?, muy aceptable, muy interesante del agroecosistema en general. Hablamos de la poda y también hay trabajos que validan que la poda es fundamental en el cacao. Ahí tienen ustedes lo que permite la poda, entre otras cosas, eliminar ramillas, ramas secundarias y primarias, productivas, improductivas, ¿no?, y partes secas de la planta, ¿no?, para generar nuevas yemas terminales e incrementar la floración y obtención de frutos, ¿no? Al final, hay trabajos que muestran, como el caso de López, que la poda tiene efectos positivos. Solamente la poda es positivo en la producción de cacao. El compost también se ha mencionado que es parte del paquete y de hecho mejora el pH, la materia orgánica, nitrógeno y otros nutrientes, ¿no? Entonces hay varios trabajos ahí que se han hecho, incluyendo mi trabajo fuera de esta investigación, en el que hemos demostrado que la aplicación de compost tiene efectos positivos. En los biofertilizantes también permiten que la planta, que recibió una poda, pues como le decía, es como una destrucción casi total, ¿no? 70% del follaje. Entonces, a ese nivel de impacto, la planta necesita nutrientes y protección de los hongos y de las plagas. Entonces, eso es necesario. Bien, entonces, como conclusiones, la tecnología aplicada al cacao bajo sistema agroforestal, en este caso en el Fundo Alborada, ¿no?, denominado manejo orgánico Méndez o el manejo MUM, esto está en honor a su propietario, es el ingeniero Méndez Paredes Arce, integra un conjunto de técnicas en función del ciclo fisiológico de la planta, como la poda drástica, la aplicación de compost, biofertilizante foliar y el uso de la variedad aromática CMP15, ¿no?, con alta densidad de siembra, por supuesto. Entonces, los resultados demuestran que en el tiempo, la tecnología MUM, independientemente de la variedad, ¿no?, y la densidad de siembra, tiene efectos positivos significativos sobre los diferentes indicadores físico-químicos del suelo, además teniendo en cuenta los antecedentes de rendimiento, porque esta plantación, repito, colegas, no es que, ¿cuándo es ya tanto? No, está registrado cuánto cosechó tal fecha, cuánto tal fecha, cuánto tal fecha, y sabe cuánto, en suma, al final, al momento de hacer la raspa, sabe cuánto ha producido cada área, ¿no? Entonces, con certeza estos datos son correctos, ¿no? Entonces, la variedad más difundida es el CSN, ¿no? Sin embargo, esto hay que hacer mayores estudios, porque el rendimiento en esta plantación, pese a recibir el paquete MUM completo, no tiene el mismo rendimiento, ¿no? En ese contexto, la investigación, en principio, colegas, ha logrado su objetivo, que es validar el potencial que tiene este manejo orgánico como una alternativa tecnológica para mejorar la calidad de los suelos en plantaciones de la colección Méndez Paredes, ¿no?, bajo un sistema agroforestal. También por los bajos rendimientos en áreas con manejo MUM, no se recomienda el CCN 51, ¿no? Y es necesario hacer otras evaluaciones, ¿no?, para encontrar un equilibrio también entre la densidad de siembra y el rendimiento, ¿no?, y la calidad de suelo, porque él está probando ya en plantaciones de 2x1, y ahí la cosa va a cambiar, ¿no?, porque mayor exigencia, vamos a ver cómo eso impacta al suelo. Hay algunas cosas abiertas ahí que merecen atención futura y merecen que tesistas vayan perfilándose hacia esas nuevas oportunidades y explicar con mayor claridad cómo puede funcionar, cómo está funcionando, y cómo este puede ser difundido al resto de los productores, ¿no? Bien, colegas, ahí está la cita completa y el DOI que ustedes pueden ingresar a Ciencia Agropecuaria, que es la mejor revista agropecuaria o del sector agrícola y de las ciencias del suelo en el Perú. Y para una simple evidencia, ¿no?, ahí está el colega Méndez Paredes y está la plantación, ¿no?, un par de plantas que están en etapa productiva.
¿no? Lógicamente habían mejores fotos, pero nos han perdido por el camino. Entonces, colegas, yo puedo dar fe, hasta a mí propio me ha eh, dejado asombrado, porque nunca había visto yo una parcela que produzca más de 3 toneladas de por hectárea. Juanjuy, que es la que en teoría más produce, ¿no? 1.5 hasta 1.700 kilos por hectárea. Pero llegar a 3.000 es algo que eh, captó mi atención, y al terminar esta investigación realmente me ha, ¿no?, convencido de que esto es posible y que el manejo no es complicado como algunos pueden pensar. Simplemente hay que ser disciplinados y hay que obedecer el ciclo fenológico, el ciclo anual de producción. Cada cosa en su momento y en las cantidades adecuadas, ¿no? Y los resultados eh, brillan por sí mismos, ¿no? Bien, doctor, eso sería todo en cuanto a mi presentación. Espero haber captado su atención. Si hay alguna duda, alguna consulta, estamos dispuestos a responder, ¿no?, a los participantes. Muchas gracias, doctor Nelino. Una brillante exposición, un resultado de un trabajo de investigación muy importante para el desarrollo de la producción de cacao. Estos resultados que nos muestra, en realidad, no son trabajos de un año, ¿no? O 2 años, son de varios años. Y 20 a conocemos al 30 años. ingeniero Méndez, que se ha dedicado, pues, que se dedica, ¿no? Y que estos resultados en realidad son bastante sorprendentes, ¿no? Como usted mismo lo manifiesta, 3 toneladas por hectárea. Sí, sí, Y ese momento de la raspa, ese momento de la poda al 70%, un poco que llama la atención para el agricultor, ¿no? En realidad es someterle a un estrés total, pero es el resultado de una experiencia de trabajo que uno arriesga, pues, buscando un sitial adecuado, y lo que a través de esas experiencias lo que se está obteniendo estos resultados. Muy interesante ese trabajo y le felicito a usted y a todo su equipo, que en realidad este conocimiento debe ser transferido, ¿no? Debe llegar a una transferencia de tecnología mediante estas escuelas de campo, que podría ser sí, de mucha utilidad para nuestros productores de la provincia de Leoncio Prado. Así, de esa manera, con esos resultados de trabajo de investigación, podemos mejorar toda la productividad también en la provincia de Leoncio Prado. Sí, sí. Doctor, si me permite un par de minutos, un sí, breve sí, adelante, comentario. adelante. Estamos ahorita trabajando con 2 tesistas haciendo una investigación. Es una investigación docente que integra dos tesistas, toda la jurisdicción de José Crespi Castillo. Estamos siguiendo las plantaciones y estamos sacando una serie de datos como para entender cuáles serían los factores que afectan a la productividad del cacao. Ellos están haciendo propiedades físicas del suelo, propiedades químicas del suelo, rendimiento, estamos verificando en campo la presencia de enfermedades, la edad de las plantaciones, el manejo que se le da, entre otros factores. Y estamos viendo que las plantaciones, en su mayoría, no superan los 400 kilogramos por hectárea. Y eso porque en los 2 últimos años ha habido una incidencia de enfermedades y plagas, porque el mazorquero es una plaga, ¿no es cierto? Entonces, en suma, hay un buen porcentaje de plantaciones de cacao que han dejado, ¿no? Los agricultores los han cambiado por arroz. Entonces, yo sinceramente estoy preocupado, ¿no? Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasó con las instituciones que están promoviendo el desarrollo sostenible, la transferencia de conocimientos? Y cuando vas al Fondo Alborada,
está con nuevas áreas de 1 por 1, de 1.5 por 1, está probando alta densidad hasta 5.000 plantas por hectárea, y hay un manejo ya un poquito diferenciado en cuanto, por ejemplo, el número de la planta, pues te va a brotar las flores que tiene que brotar y te va a cuajar los frutos que tiene que cuajar. Entonces acá hay un manejo de selectivamente quitar el exceso de producción, dejar un número, por ejemplo, de 15 cocos por árbol, y solo usa un eje, no dos ni tres como usualmente en el cacao se deja, ¿no? Tres ramas o tres ejes o dos ejes de acuerdo a los distanciamientos. En este caso lo maneja con un eje y selecciona los frutos, es decir, hay un trabajo ahí que tiene que hacerse para garantizar que la planta solo produzca 15 cocos como máximo, y no se estrese, ¿no? Y si sumas los 15 por las 5.000 plantas, tenemos una producción superior a las 4 toneladas por hectárea. Entonces, ahí viene el trabajo de los colegas, y a mí me llama la atención que no he visto trabajos de agronomía de los colegas especialistas en tema agronómico, de ver la producción a largo plazo y de repente integrarnos para nosotros ver cómo va la conservación del suelo a esa densidad de siembra, a ese ritmo de producción, cómo, a ver si el impacto sigue siendo positivo en 13 años, ¿no? O en el tiempo. A través del modelamiento acá podemos ver que hay un impacto positivo a largo plazo, pero ya con una mayor densidad, una mayor productividad, cómo el suelo, cómo se comporta. Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer, y es muy raro que estando aquí a la vuelta de la esquina, este modelo no ha tenido la capacidad de trasladarse al resto de la comunidad. Es decir, yo no entiendo algunas cosas. Yo no sé cómo se instalan proyectos de desarrollo alternativo en base al cacao cuando tienes a tu costado al vecino que produce 3 toneladas y estás desarrollando proyectos al costado que no llegan ni a 500 kilos por hectárea. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y en todo caso, a ver, los colegas de ciencias económicas, si nos juntamos o alguien tiene el interés de evaluar qué factores están influenciando para que ocurra esta disyuntiva en tener por acá 3 toneladas y tener por acá 300 kilos. ¿Y por qué es que no se está optando por esa alternativa? Súper, algo está mal, ¿no? Y ese debe ser nuestra tarea en los siguientes años. Y no solamente es el señor Méndez, parece que tiene un alto rendimiento, estamos trabajando con otros 2 tesistas adicionales que han ubicado en las diferentes empresas que compran cacao a los propietarios que tienen parcelas con alto rendimiento. Consideramos alto rendimiento arriba de los 1.500 kilos, ¿no? En base a los que hemos revisado. Entonces, hemos identificado 5 parcelas. Sí hay, pero son contados, ¿no? Entonces, algo está pasando y algo tendría que hacerse para que no sean 5, pues. De pronto en un año sean 100, en 2, 300, 500, no sé. Y estamos hablando de un aspecto que va directamente a la rentabilidad. No es lo mismo tener 500 kilos que tener 2.000 kilogramos. Que inviertas 500 kilogramos en todo el proceso, te sobra una tonelada. Y ahí está la ganancia. Bien, ese es mi comentario final. Espero que... Gracias, doctora Melino. A ver si, no sé si hay alguna pregunta por parte de los participantes, por favor. Adelante, por favor. No sé si alguien se anima. Un tema de mucha importancia en realidad para la provincia de León Prado. Datos que han sido comparados con otras realidades, pues, ¿no? Con Tarapoto, Junín, que Sí. su información es más alta de ellos, ¿no? Pero acá está, ahí sí podemos confiar ampliamente de este trabajo porque está participando el Doctor, ingeniero creo que hay Méndez. una... Doctora, A creo que ver, hay una manito por ahí, el a ver, doctor por Roger favor. Ferrer. Sí. Ingeniero, adelante, doctor Roger, por favor, adelante. Doctor Roger, adelante con su pregunta.
Parece que su micro no está activado. Bueno, sí, entonces comentaba con relación a la amplia experiencia que tiene el ingeniero Méndez. Es bastante conocido y ha traído muchos clones de otras partes y ha hecho parcelas demostrativas. Sí, Y somos testigos que muchos agrónomos han pasado por ahí también, ¿no? Han tomado esa experiencia y eso creo que se debe trasladar a fin de mejorar la producción de cacao en nuestra provincia, como también en toda la Amazonía, para que esta sea pues, a los 13 años sostenible prácticamente, ¿no? claro. Bueno, Muy bien. como aún nos quedan un par de minutos, doctor, lo que Sí, quisiera adelante. para terminar es de que este genotipo sí se adapta a otros lugares. Yo tengo en mi propio predio en Aguaitía un cuarto de hectárea y estoy pensando masificarlo al resto, son como 3 hectáreas ahí de cacao, que con CCN, porque inicié con CCN y luego conocí esto y llevé, probé, crece muy bien. eh, pero sí, efectivamente, el ataque de hongos hacia la planta es mucho mayor que a CCN. Ahora, en cuanto a productividad, no le tengan miedo, porque la mayoría dice, esto es aromático, 3 años, 4, al quinto año recién va a producir. No es cierto. Específicamente este genotipo, si bien el CCN a los 6 meses de injertado ya está brotando algunos coquitos por ahí, esta variedad lo va a hacer a un año. Hay sí un poquito más de tiempo, pero no son 5 años, ¿no? Entonces por ahí no le tengan miedo. Pero una vez que empieza, tú puedes contar en un árbol hasta 130 cocos, ¿no? Es decir, eh, magnífico, pero hay que manejarlo, ¿no? Ahí hay temas de manejo que hay que ser disciplinado. Entonces, pero vale la pena, vale la pena. Entonces, yo pienso que hay una excelente oportunidad que no lo estamos sabiendo aprovechar, ¿no? Bien, eso sería mi último comentario sobre la presentación. Muchas gracias, doctor Nelino. Muy agradecido por su participación. Felicito y le deseo muchos éxitos en sus siguientes trabajos de investigación que está desarrollando y con todo su equipo, ¿no? Y de esta manera hacer visualizar que la UNAS está contribuyendo con la problemática de suelo, problemática de producción de los diferentes cultivos y gracias a Concitec por darnos la oportunidad de difundir los trabajos de investigación que venimos desarrollando. Y por otro lado, agradecer también a todos los participantes por seguirnos y invitarles el día lunes a las 10 de la mañana, el día 20, lunes 20, va a continuar estas presentaciones, resultados de trabajos de investigación de otras carreras profesionales que tiene nuestra institución. Bien, doctor, siempre a su Y disposición. Muchas gracias. Muy muchas amable. gracias a usted. Muy amable. Hasta otra oportunidad con todos ustedes. Muchas gracias.